Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 22 de marzo del año 2023 en gracia de Dios para celebrar en Cristo, con Cristo y por Cristo, en la evangelización con la Fundación Amaya, alrededor de la meditación de la palabra de Dios, en el profeta Isaías, el pueblo de Israel, antes Jacob, de que luchara contra Dios, según narra la Sagrada Escritura de la Antigua Alianza. Y de esas 12 tribus, llegar hasta José el Menor, que abre el camino allá en Egipto, donde se empieza a abrir el espacio para el tirano, el propio imperio egipcio que esclaviza al pueblo de Israel, que siendo pequeño en tamaño, el territorio, en población por su comunidad y pequeño en cuanto a riquezas espirituales, se ve reflejado ya en el Evangelio de San Juan, según el comportamiento de los fariseos, doctores de la ley, levitas, que le evitan a Cristo hablar del amor, predicar del amor y sobre todo practicar el amor, la misericordia y la justicia divina, con las sanaciones, las liberaciones de demonios y sobre todo el perdón de los pecados. Y según consideraban ellos blasfemia por declararse hijo de Dios y declararse al nivel de quien ellos consideraban el innombrable, Elohim, hermanos judíos, del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, que se hacían exclusivos y cerraban las puertas a otros seres de otros pueblos, de otras naciones, y por tanto a otras formas de creer, de conectar con Dios, en fraternidad, en humildad y sobre todo con la dignidad de ser hijos de Dios. Para entonces se tenían conocidas por aquel territorio del pueblo de Israel cercano y ya para el Medio Oriente y toda esa región del Oriente, el sol de justicia que brilla para el Oriente, pero también brilla para todos. Está en las Sagradas Escrituras mismas, como lo dice el profeta Isaías. Toda madre cuida, protege, ama a sus hijos. Y aun si no lo hiciera, Dios sigue haciéndolo. Es tierno, es compasivo, como dice el Salmo 145. El Señor es clemente y misericordioso. Más adelante dice, lento a la ira y rico en piedad. Porque no obstante el comportamiento obstinado por la desobediencia que sigue desde el pecado, a inicios en la creación con Adán y Eva, hasta estos momentos en que se busca esa justificación en guerra, con el poder, el tener y el placer desordenadamente, todos tres, esos niveles de concienciación y por tanto de las formas de conexión con la divinidad, con la humanidad y con la terrenalidad. Porque asimismo como se empodera, se idolatra el ser, en su ser siendo, creyéndose Dios, o yendo contra Dios, o abrigando otros dioses, se hace odioso ante Dios y deseoso del castigo por sí mismo, como dice la palabra de Dios también ahí en el Evangelio de San Juan, que es el evangelista de la iluminación, el místico, el que está cerca al corazón de Jesús. Y el corazón es la Sagrada Familia, la Santísima Trinidad, Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador. Y por la misma vivencia del evangelista, sociohistóricamente documentado, y es la verdad, porque
anduvo siendo testigo del Evangelio, que es Jesús, en espíritu y en verdad. Amor, verdad y justicia. Juez, esa es la misión de vivos y muertos. Muertos en su propia vida, muertos espiritualmente, muertos mentalmente o muertos físicamente, por las cegueras espirituales, por las cegueras mentales, por las cegueras físicas, pero también por la inactividad, por no circular, atesorarse a Dios, apropiárselo, privatizarlo, y eso es privatizarse la creación y es privatizarse las criaturas, creer que el ser humano u otro es propiedad privada, que la tierra es propiedad privada y lo que ella acontece en su eternidad, en sus miles de millones de años de evolución, que es propiedad privada. Habráse visto el Espíritu Santo ayer a su servidor, amigo y hermano, aquí en Campus, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECA-RAM, en esta profundización de la palabra de Dios con respecto a su contextualización desde la perspectiva de educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, sideral, celestial, en esos niveles, basado en principios, métodos y praxis que se han venido desarrollando desde hace más de 20 años, en gracia de Dios, con la fuerza creadora y la acción transformadora del Verbo mismo, que es Jesús. Ahí entonces meditaba sobre eso, que se le ponen límites al aire, límites al agua, límites a la tierra. Ayer dejamos la reflexión en ello. El agua como amornizador, o sea, un armonizador en la perspectiva del amor, que es la completud, la acción vinculante de la Sagrada Familia, Padre Creador, Jesús Sanador, Espíritu Santo Santificador, la familia de Nazaret, Jesús, su Madre Santísima María y su esposo San José, Padre putativo de Jesús. Y la nueva familia que hay en Cruz, estamos en Cuaresma. Juan, la comunidad juánica, que es la comunidad cristiana, en representación del Hijo amado, el discípulo amado de Jesús, el esposo de la iglesia, que nos comulga todas las almas. Juan, María Santísima, que acoge, ahí estaba también María Magdalena en la cruz, y de ahí para allá todos los que en gracia de Dios recibieron por la ascensión de Cristo al cielo, el Espíritu Santo en su momento, y lo hemos seguido recibiendo en gracia de Dios por el bautismo. Por eso es tan necesario vincular allí con el agua, la luz, la vida, que representan esos signos. Juan, el evangelista, el del Apocalipsis, de esa versión escatológica, vislumbra esa conexión. Y les quiero compartir un testimonio, su servidor, amigo y hermano se lo permiten, porque en el sueño, aconteciendo entre el tránsito de la noche de ayer y el día de hoy, era así en un pino, un águila con sus alas extendidas, y en cada extremo una mujer de la región propia. Para estos territorios había ya la mestiza, mulata, porque también viene la mezcla indígena y el blanco, que se llama Europa y América, como se le llama, había Yala, y esa mezcla hace más de 500 años con la llamada conquista, descubrimiento o hallazgo, que no lo habían narrado como acontecimiento, ni se había destacado, ni se había vislumbrado criatura otra, raza humana en territorialidad otra, para hablar de Abya Yala. Se hablaba de Europa, se hablaba de Oriente, Asia, y se hablaba de África, y ahí vienen los mulatos. Y estas territorialidades
configuran esas tres versiones. La población afro, que es esclavos que ya llegaron por la famosa conquista, por la traída el hombre negro, considerado salvaje, sin alma, por las mismas consideraciones que se traían de Grecia, por desgrecia, de destacarse en ese antropocentrismo el hombre blanco como lo non plus ultra, que ahí viene la descodificación que hay que hacer incluso del mismo Flood, que en Leonardo da Vinci representaba el hombre como la medida de todo, de la creación del universo, y tanto adentro como afuera, o sea, el entorno como el entorno, pero en su contorno. Ese círculo girando la esfera, y en esa circulación todos los movimientos. Pero si se mira como esfera la Tierra, todos sus movimientos, y esfera los planetas otros, todos sus movimientos, miles y millones de galaxias, de asteroides, de órganos, y todos son la completud en Dios, hacia allá. Y hacia adentro también, miles de millones de microcorpúsculos que son un órgano completo, que hay que orquestar. ¿Y cómo se orquestan? En este biotraje, conectando con la otra piel que es la atmósfera, biosfera, Teilhard de Chardin, la ecología profunda, Naes. Y se va a Fraijo Capra, trama de la vida, Jane Lovelock, Gaia, madre sabia, madre inteligente, madre tierra. Otros hablarán de madre agua, ayer también se reflexionaba sobre ello, comunidades originarias. Pero cuál sea la madre, va la madre. Va la madre que cualquiera considere según sus creencias, pero es criatura. Lo decía en el profeta Isaías. Si la madre deja de amar a su hijo o le faltara en su cuidado, en su protección, Dios no lo dejaría de hacer nunca, por el amor que le tiene. Y tantas oportunidades ha dado en la historia de la humanidad. Es sino de volverse a los patriarcas, desde el mismo pecado original de Adán y Eva, y empezar a mirar ahí entre el bien y el mal, Abel y Caín, que empieza siempre a ser el enemigo, el adversario, el opositor, el que va adelante, destruyendo todo lo que es a través del pecado, todo lo que es bien vivir, lo que es bienaventuranza, lo que son buenas relaciones con Dios, en la cruz, en la verticalidad, que ahí entra a recodificar el Flood, en Cristo. En vez de ese hombre cualquiera mortal, no, es el Dios encarnado en María Santísima, la humanidad. Y ya empieza a asumir esas condiciones, esas cualidades, esos atributos de la divinidad en la humanidad, de ese ser siendo. Y entonces empieza a codificar en ese Flood otras consideraciones de buenas relaciones con la divinidad, testigo del amor, la verdad y la justicia divina, Jesús. Con la humanidad, buenas relaciones con la humanidad, en la moral, que es la lógica del orden natural, según el plan de Dios. Y en ese mismo orden de ideas, el que sabe qué es correcto y qué no es Dios. Y el juez de ello es Jesús, su Hijo. Y la forma de hacerlo es el discernimiento, la sabiduría divina y el conocimiento humano a través del Espíritu Santo. Y esa es ya la polaridad tierra, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, seres amados. Saludo de nuestra Catedral de la Señora de las Mercedes, de Nuestra Señora de las Mercedes y de nuestra Santa Laura Montoya Upegui, entre otros, santidades. En Dios hemos venido, por gracia suya, en herencia, la santidad, a aportar en santidad a través del servicio, ser, vida y obra en santidad, por un santo sentir, pensar y actuar, y por santas obras hechas y acciones, esas tres tríadas, y no estorbar a la obra de Dios para que Él lo siga haciendo entre miles y millones de seres, como lo ha venido haciendo y lo habrá de hacer. Fray Nelson Medina, en el Congreso de Progreso Espiritual o retiro espiritual que hacía, o espacio con unas hermanas de consagración de la comunidad dominica en Colombia, Valle del Cauca. Conecta con el Valle del Cauca aquí
en La Pintada, en cercanías de municipio, cercanías de Santa Bárbara y para este lado vertiente ya de esta provincia del Cartagena, Jericó, Pueblo Rico, Támesis, pero que allá le llegan de Manizales, de Quindío, lo que era el viejo Caldas, Antioquia, Quindío y Manizales, pero que vienen de abajo ya de Piendamó, Cauca, Popayán, el Valle del Cauca y más allá Pasto y Piales y sigue Ecuador. Esa es la zona andina que hacia el norte va a desbocar al río Magdalena. Lo dice en el profeta Isaías, en la renovación, la repoblación de la tierra, la generación, que es por una sucesión tanto ambiental como sideral de toda la Tierra y por tanto se mueve la galaxia, el cosmos, es lo que ocurría después del diluvio, con tantas oportunidades que a Dios ahorita se hacía referencia, pues vaya Adán y Eva, vaya Noé, cuando el diluvio, vaya Abraham, cuando la mujer de Lot, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, que si encontraba tan solo 5 justos, pues le fue rebajando a Dios hasta que, como la amistad profunda que manejaba, que a eso invita precisamente esa fraternidad en la Santísima Trinidad, en la familia sagrada, con el Padre Creador, con su Hijo unigénito Jesús Sanador y con el Espíritu Santo Santificador. Vivir en una plena armonía en el corazón. Ese es el amor, esa es la amornización. Y ese ha de ser el fundamento, el pedestal, el soporte para hablar de ordenamiento del territorio, para hablar de plan de desarrollo, para hablar de planes de gestión. Entonces, hablar de políticas, medidas y acciones, no, primero es esto, la construcción ontológica, axiológica y más que epistemológica, cosmovisiva y cosmológica, considerando todas las diversidades étnicas, culturales, poblacionales. Era lo que traía en el sueño de su servidor, amigo y hermano, porque en esa águila que está allí en el pino aquí da al oriente y al occidente está el templo, tal cual como lo describe el profeta Ezequiel ayer, el río Jordán. Entonces aquí está el río Piedras, entre medio, de donde surten las aguas. No nacen del templo, las aguas físicas, pero sí nacen las aguas vivas, el agua viva que es Jesús, y sale la luz y su propia vida, las 3 gracias, bautismo, comunión y la confesión. Esa es la vida sacramental del templo físico allí, pero en el templo interior ya están esas fuerzas vivas, esa acción transformadora, ya está esa impronta desde la misma creación, todos ser siendo un alma y todos en gracia de Dios como criatura humana tenemos esa impronta y tenemos ese propósito, vida con propósito. Warren, narrado por Pedro Justo Berrío, ahora una cuaresma con propósito. En la preparación vamos por el 29 día hoy, en gracia de Dios, pero otras de las referencias que tenemos. Entonces los santos con su vida mística, hermanos consagrados, seres amados, pero también son hermanas santas. Esto no tiene distinción de género, ni de sexo, ni de raza, no, es almas. Le preguntaban en algún momento los saduceos a Jesús como por corcharlo, que Él es el maestro, por eso el examen que Él hace, Él es juez. El examen es el amor, y ya nos dio de una vez, decía Berardo Cázares de Austin, en Texas, que con él venimos leyendo la Biblia y vamos por el Génesis en Jacob. Hasta ayer era cuando es tocado por la pelea que tuvo con Dios, la lucha contra Dios. En esa batalla le hiere en la pierna. Y por ello ya cambia el nombre a Jacob a Israel. Y el pueblo de Israel por eso se abstiene de comer esa porción de carne, de animal otro, ¿cierto? De especie otra, no de la persona, porque no dice allí, no consta la palabra que sean caníbales para comer humanos, pero son costumbres. Y son un pueblo de Israel muy dado a las costumbres, a las prácticas, por el sacrificio.
no comer cerdos, lo que consideran impuro, no animal de sacrificio a Dios, agradable, las tortolitas, los cabritos. En este caso el águila representa el sueño de su servidor, amigo y hermano Juan. Así lo ha representado en la Sagrada Escritura, el evangelista, y por el Apocalipsis, por esa versión escatológica que es pasión, muerte y resurrección de Cristo, la ascensión al reino de los cielos, toda esa prefiguración de Cristo, porque inspiraba en el Espíritu Santo a su servidor, amigo y hermano en este acontecer de la noche a la mañana, que así como la familia sagrada antes diseñaban todo este plan, en ejecución viene a ejecutarlo Jesús, pero el Padre Creador es el Maestro, es el artífice, el dueño de la obra. Fray Nelson Medina tenía una representación muy bonita en ese retiro espiritual que decía, porque es como si alguien en la época de Leonardo da Vinci le rompiera, trabaja en el taller con él y le echara a perder la obra. El amor de Jesús es tal que, como es el proceso de santidad que hay que respetar en todo su siendo criatura, alma de Dios y todas puras, creadas por Dios así, porque Él lo ha soñado, lo ha desarrollado y lo ha potenciado como perfección. Y para eso esta oportunidad de purificación, de salvación. Que al echarle a perder su obra, el Maestro en el taller lo recibe, el Padre Creador lo recibe. Y la persona en vergüenza, en humildad, ahí es donde entra a ser pobreza espiritual, humildad, de agacharse, la kenosis y obediencia al Padre, temor reverencial, porque ¿cómo entraría al taller? ¿Cómo se sentiría alguien que echó a perder su obra y le da la oportunidad de seguir trabajando allá, pero le dice, mira, ten cuidado con esta obra, que esta obra está encargada en este otro ser? San Pablo decía a los corintios, todos somos órganos de un gran corpus, de un órgano completo, la iglesia cristiana, pero todos órganos hacia el cosmos, miles de millones, y hacia el interior, miles de millones. Entonces, ¿por qué estar compitiendo, luchando y odiando a un virus que está dentro o que está afuera? Si todos somos constitutivos de una gran cosmovisión, de una cosmogonía, de una gran visión. Por eso la figura de la madre, en los hermanos ordinarios, la madre tierra, Abya Yala, cesa ahí como criatura porque ya conectas con la cosmovisión en telar de Chardin, biosfera, noosfera, anemosfera, ya son almas, que era lo que decían los saduceos, que le preguntaban a Jesús, ¿de quién entonces era esposa ella si con los 7 esposos por la tradición tuvo, pero con ninguno tuvo descendencia? Porque iba muriendo el primero, entonces lo reemplazaba el hermano y así sucesivamente. Pues es una figura que se creó ahí para ver qué contestaba Jesús y les dice, no, es que no han entendido. La resurrección implica que en el reino de los cielos no hay esposos ni esposas, o sea, no es la lógica humana, no es el entendimiento humano, no es la razón humana, no, eso es sin razón, es de corazón y es una conexión más espiritual, intangible, inaccesible al hombre. No sería Dios, que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Nosotros una criatura. Entonces, en ese sentido, la Madre Tierra también entra a ser una macro criatura, como al interior hay micro criaturas, pero todos somos de una misma nebulosa de criaturas. Bueno, seres amados, maravillosa la meditación de hoy en ese sentido, para hablar de la unidad de la Sagrada Familia, de esa fraternidad que nos convoca en la familia sagrada, Padre Celestial, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador, en la familia de Nazaret, Jesús, María su madre y San José su esposo y Padre putativo de Jesús, y la familia en Juan, María Santísima, que es la esposa, la iglesia, y todas almas juntas ahí, incluida Juan, con el esposo que es Cristo. Ya de ahí derivará cada ser siendo en su contexto, si es de África, según las creencias Ubuntu, si es de Abya Yala, según las creencias indígenas, cientos
de comunidades, de lenguajes, de tradiciones, de acervos culturales. De todos ellos habrá que hacer síntesis en el amor, para la amornización referido al agua, a la tierra, al aire, a todos los elementales, a la biota. En comunidades originarias se consideran espíritus, lo que aquí en Occidente se llama fauna y flora, y entonces se habla de especies humanas, no humanas. Entonces aquí esto trasciende el concepto de la ética, que correctamente dentro de lo político el estar segregando, aislando, reduciendo, vinculando de forma cartesiana partecitas para armar un rompecabezas. ¿Cuál rompecabezas? Es que la cabeza es Cristo. No es en vano que en la antigüedad le mochaban la cabeza a los mártires y al tenor como era Cristo, daba puro amor. Y eso ensoberbecía, encolerizaba, endemoniaba más al otro. Porque en psicología se llama análisis transaccional. Ante esas caricias negativas, estímulos negativos, agresiones, se responde con caricias positivas, estímulos positivos y proposiciones. Ya se maneja con la inteligencia emocional. Coleman y esas otras, las mentes creativas de Howard Gardner, Vygotsky, son formas de afrontarlo desde la psiquis, pero que es del espíritu, es el amor. No es racional. Y en el sentimiento de las pasiones, claro, saber controlar, para eso la meditación y la oración y el ayuno, para saber ordenar el corpus, el biotraje, ordenarlo desde la mente, una programación neurolingüística pero centrada en el amor, en la misericordia y la justicia, no en el coaching, en el auto proceso de vida, muy respetable, pero eso lo que hace es aislar más y secularizar más la propuesta de la globalización y entrar en un anarquismo y seguir en lo mismo, un consumismo y un capitalismo. Y el ser humano cada vez amorosamente en un estupidismo, repitiendo formas, formatos y formandos, que lo están es deformando, porque no hay pensamiento crítico, social, participación social, pensamiento sociocrítico, y no hay pensamiento basado en la innovación social, colectiva, comunitaria. Entonces, esa común unidad no está dentro, no está afuera y no conecta con. Entonces, ¿cuál comunidad, cuál comunión, cuál bien común? En términos de dinero y de repartir en las cuentas, entrada, proceso y salida en un sistema contable, donde se cosifica, se objetiva al ser, a la persona, y se le quita la dignidad espiritual. No podemos seguir por desgracia en lo mismo que hacía Grecia, separar mente y cuerpo, separar cuerpo y alma. Esa tríada siempre ha estado inclusive desde Grecia, porque es la virtuosidad, es la sabiduría del bien vivir la que se perseguía, pero no el conocimiento occidental, sino en la sabiduría divina, el conocimiento humano y el discernimiento que llegan gracias al Espíritu Santo, porque lo da la vivencia natural, de creencias muy distintas en comunidades originarias, pero están más conectados con la Madre Tierra. Muchos seres originarios, otros han sido invadidos. Se mencionaba el caso ahora para Colombia, sobre todo en parques nacionales naturales, como hacía Luis Alfonso Escobar, uno de los maestros que asesoró la tesis doctoral de su servidor amigo y hermano en educación ambiental, que en el Parque de Utría, Parques Nacionales Naturales, Dios mediante en breve hablamos un poco de ello con Cambio Gnosis asociado al CIDEA, Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, el Sistema Nacional Ambiental del Ministerio del Ambiente y otras autoridades ambientales como las corporaciones autónomas regionales de Antioquia, del Urabá y de otras zonas. En términos de desarrollo sostenible, que es la propuesta que se ha ido manejando desde la oficialidad. Pero allá en el Parque de Utría, de la educación ambiental, estaba en tres vertientes: originarios de África, originarios de Abya Yala y originarios de Europa que se fueron mezclando, que son los colonos, y muchos de ellos de afluencia de estas regiones de Antioquia, el denominado paisa,
que llegas a intervenir, a destruir, a construir lo bueno, lo originario que tienen los nativos y a imponer sus prácticas, sus culturas, sus estilos de vida, que fue lo que llegó de Occidente, a destruir el lenguaje, a destruir sus prácticas, sus costumbres y a imponer otras, imponer por la fuerza, no conversar, no armonizar, no buscar esa pluriversidad. Y del África lo mismo, porque ya llegan con todas las negaciones interiores, en mente, en espíritu y en libertad. Entonces, eso el tirano los hace ser también vulnerables. Como decía también Fray Nelson Medina en otro retiro, la desorientación causa vulnerabilidad y esto permite la manipulación. Y eso aplica a todo ser siendo como persona, como grupo, como institución. Esas tres versiones allí luchando por territorio. Entonces el ejemplo es alrededor del árbol. Para el hermano originario es el abuelo. Y entre más grande, pues más edad, más tiempo, 500, 1000 años, pues más de respeto. Llegó primero que el humano y está en el mismo Génesis. Pero si eso es un bejuco para el África que viene a buscar comida o a buscar adaptación, porque ese viene migrando de otro territorio, no le tiene importancia y lo tumba, pero está en una zona de selva, de protección, zona andina. Para el paisa o para el que llega con espíritu colonial y a buscar a lo que hay en profundidad, minerales, y tumba todo, para hacer las obras, los proyectos de infraestructura. Entonces, ya las formas de relacionamiento humana con relación a la especie otra, a la raza otra, a esa diversidad otra, eso tiene que ver con el amor. Por amor usted destruiría un árbol, sabiendo que en esencia permite la vida, fomenta la vida y le da valor a la vida. Eso es lo que se envía, gracias a Dios, a este mundo terrenal, al habitar. Y el sueño pues, de su servidor, amigo y hermano trasciende allí, esas dos comunidades, la regional y otra que llega a ser la intervención, y a la final hay una lucha entre las dos y afloran las serpientes que van a atacar las niñas y aparece María Santísima, la serpiente vencida por la Madre de Dios, como está en el Génesis. Una mujer quebrantará tu cabeza, le decía Zacarías cuando recibe al niño en brazos, en el nacimiento, cuando es presentado en el templo. Simeón, más bien. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto.